Muy buenos días a todos, tengan los presentes. El día de hoy les habla el alumno Ever Cabrera Sandoval de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas impartida por la Universidad IEU, precisamente una vez más para dar la presentación del proyecto final de titulación de esta materia del Seminario de Investigación 2. En este caso, trayéndoles a ustedes la temática más bien o retomando más bien el tema de las zonas rurales en México, centrándome principalmente en los programas Prospera y en las escuelas de tiempo completo. Agradezco ante todo su presencia en esta presentación final de proyecto, a todos los presentes físicamente aquí conmigo y a todos los presentes también quienes serán mi audiencia al momento de reproducir esta presentación por vía remota. Empezando por la introducción de nuestro tema planteado, tenemos en vista general lo que viene siendo el impacto de las políticas públicas educativas en las zonas rurales de México, el análisis de precisamente los programas Prospera y las escuelas de tiempo completo. Como se aborda un poco más adelante en la introducción, que menciona que el estudio aborda la efectividad de las políticas públicas educativas en las zonas rurales de México con un enfoque en los programas Prospera y escuelas de tiempo completo. Se analiza cómo esas políticas influyen en la matrícula, asistencia y calidad educativa. Este proyecto de investigación, o esta investigación más bien, tuvo por efecto sobre todo el analizar la vasta insuficiencia que existe a nivel federal sobre los programas sociales que han aumentado significativamente en los últimos años, pero sobre todo los que se enfocan a la materia de educación pública, ya que, como bien sabemos, históricamente en México ha existido un rezago constante con respecto al alcance de la educación pública y a los pueblos originarios o a las zonas más alejadas, es decir, las áreas rurales de nuestro país, al cual no se ha implementado o no se ha desarrollado suficiente infraestructura para que precisamente los niños, las niñas e incluso personas adultas mayores o personas adultas quienes desean dar continuidad a sus estudios puedan de alguna u otra manera acceder a ellos, ya sea los que les corresponde por derecho conforme a su propia edad, como aquellos quienes buscan también superarse y continuar para seguir adelante, porque bien sabemos que actualmente en el mundo competitivo en el que vivimos se necesita ya no solo el conocimiento técnico básico de ciertas materias, sino el certificado, la certificación o más bien la suficiencia que te brinda, por supuesto, la educación a la que todos debemos tener derecho como vela por la Constitución, las herramientas que esto facilita para poder también obtener una herramienta de trabajo que pueda dar solvencia a muchas familias y a muchos hogares a nivel federal, porque esto afecta también no únicamente a ciertos estratos, sino de manera general. Y esto claro que tiene que ver con muchas otras cuestiones o muchos otros rezagos que el país puede tener o que realmente tiene en todos estos años. Entonces, es por esta misma razón que, pues precisamente, como mencionaba hace un momento, el planteamiento del problema es que, a pesar de las políticas públicas implementadas, se persiste la desigualdad. Y esta desigualdad es significativa, es decir, aún existe una percepción constante de desinformación, de insuficiencia en educación, de niños, niñas, adolescentes que no tienen acceso como tal a la educación necesaria conforme a sus propias etapas de vida. Por lo tanto, hay mucha deserción, existe la incapacidad también de poder brindar este derecho por parte de algunos padres, y que por supuesto el gobierno, quien es el principal velador de estos derechos, debería poder conceder las facilidades para que más que una decisión se convierta realmente en lo que es también una obligación de un pueblo informado, pues evidentemente puedan tener un acceso óptimo a estas herramientas tan necesarias en el día de hoy. Por eso también en la justificación se menciona que el estudio es esencial para la identificación de áreas de mejora y el fortalecimiento de las políticas educativas. Es decir, mejorar la educación en zonas rurales es crucial para el desarrollo socioeconómico equitativo del país. México, al ser una nación fuerte y una nación comercial, de cierto tiene que el desarrollo humano no es el mejor, ni siquiera de la región ni a nivel mundial. Por tanto, que México pueda ser una nación rica, su pueblo debe también avanzar conforme al desarrollo económico del país.
Por lo tanto, se necesita educación para que el pueblo de México también sea un baluarte principal ante la presentación del país, y que evidentemente todo este beneficio que acarree consigo como tal la identidad del país a nivel federal pueda también ser representada por los mexicanos informados, por los mexicanos estudiados, y que por supuesto ante la carta de presentación del país se pueda ostentar también de una educación más que superior, suficiente para todos los mexicanos, para todas y todos los mexicanos. El objetivo general de esta presentación pues es evaluar el impacto de los programas Prospera y las escuelas de tiempo completo. Es, pues como les mencionaba, que exista al menos la prueba, el antecedente de qué tanto impacto y relevancia han tenido realmente en la situación actual del país, y cómo pues ha tenido o no cierto grado de efectividad para con las escuelas rurales. La hipótesis que se plantean aquí son principalmente dos. Los programas Prospera y escuelas de tiempo completo han incrementado la matrícula y asistencia escolar en las zonas rurales. Las escuelas de tiempo completo han mejorado la percepción de la calidad educativa, aunque persisten problemas de infraestructura y recursos, algo realmente muy recurrente al día de hoy. La metodología que se empleó para esta investigación fue el tipo de estudio cuantitativo y cualitativo, un modelo mixto con un alcance descriptivo y exploratorio, un diseño no experimental transversal. Las técnicas de recolección fueron encuestas, entrevistas y a grupos focales que pues se tienen al alcance realmente en la zona en las que suelo frecuentar, también áreas muy cercanas de igual forma, y que a las que se pudo tener más bien acceso para pues hacer ese tipo de encuestas, principalmente durante las temporadas aún de clases en estos niveles principales, y es el nivel básico y nivel medio superior. El análisis de datos fue estadístico y cualitativo. Los sujetos de estudio fueron principalmente los estudiantes, el principal objetivo de esta investigación, los padres, quienes son testigos también del modelo educativo de sus hijos, los docentes en las zonas rurales, es decir, la suficiencia de capacitación de los docentes en estos lugares, que sabemos que muchos no residen como tal en la zona en la que van a impartir esta clase, por lo tanto su movilidad es crucial también, es decir, su experiencia también tiene mucho que ver con la implementación de estos programas. La población son las comunidades rurales de México, las más alejadas de las zonas urbanas, o que incluso pueden carecer de servicios básicos, como se llegó a comprobar. Y la muestra fue una selección aleatoria de participantes de las escuelas que hayan sido beneficiadas en el registro federal por estos programas. Las variantes de investigación, las dependientes fue la tasa de matrícula, la ciencia escolar y el rendimiento académico. Las independientes fueron la implementación del programa Prospera, las escuelas de tiempo completo, y la conceptual y operacional fueron definición teórica y mecanismo de medición de cada variable. Los resultados fueron simplificados para la presentación. Ya cada uno también recibió en su momento una gráfica detallada, y más bien los modelos detallados de toda la investigación como tal, detalles especificados precisamente sobre la recolección de estos datos. Y es que estamos hablando de la implementación de programas a partir del 2018, incluso hasta el término de ese sexenio en el presente año 2024. Que, como podemos ver a continuación, la matrícula de asistencia ha aumentado positivamente un 15% en la matrícula, y ya ha reducido el 10% del ausentismo, porque pues a pesar de que la tasa de asistencia pueda aumentar, es cierto que cierto alumnado ya establecido dentro de las instituciones educativas pueda presentar ciertos rangos de inasistencia por la misma incapacidad de poder sostener una vida de calidad educativa suficiente por parte de ciertas familias, y que por supuesto para las cuales el gobierno no facilita lo suficiente para que puedan recibir este tipo de atenciones necesarias. La calidad educativa ha aumentado en un 70%, una mejora percibida, es decir, la gente, las personas en esas comunidades, quienes se les ha hecho por supuesto las preguntas, una encuesta suficiente, con las preguntas necesarias para que puedan como tal dar su punto de opinión, su punto de vista, más allá de esquemas políticos, más allá de apoyos, etcétera, de cuestiones, sino que tengan una percepción genuina, principalmente por supuesto
al público objetivo, es decir, a las personas objetivas de esta investigación, que conforme el aumento, más bien, conforme el paso de estos años, cuál ha sido su percepción de la mejora en este estrato de educación. Y el 70% ha sido una respuesta positiva por parte de la gran mayoría de comunidades, puesto que de manera muy independiente, como les mencionaba hace un momento, en cuestiones políticas, pues se ha percibido realmente que ha aumentado sobre todo el apoyo a las cuestiones de educación, cosa que quizá, como mencionaban las mismas personas, en su mayoría antes no existía como tal ni siquiera el recurso ni el apoyo para las personas. Es decir, había un abandono casi completo, por lo que incluso hubieron generaciones afectadas y traslados obligatorios para poder continuar con sus estudios. El rendimiento académico ha mejorado en dos materias que se consideran muy importantes, que en este caso son las matemáticas y la comprensión lectora, dos materias básicas de nuestra educación. Las propuestas de mejora están detalladas en el trabajo también de investigación, el trabajo de tesis. Son inversión de infraestructura escolar, programas de capacitación docente, políticas públicas integrales que aborden aspectos educativos y socioeconómicos. Es decir, propuestas específicas para los problemas específicos encontrados dentro de esta investigación, que están más bien detallados sobre los puntos que más carecen y la necesidad que más se tiene precisamente sobre estas propuestas. Las conclusiones son los logros significativos en matrícula y percepción de calidad, necesidad de mejorar infraestructura y formación docente y la importancia de políticas integrales y colaboración comunitaria. Porque por supuesto, mientras la comunidad se mantenga unida, mientras exista una exigencia por parte del pueblo para con el gobierno, evidentemente habrá mucha más actividad por parte del mismo en estas zonas tan afectadas por la desconexión educativa. Muy bien. Ahora vamos a pasar son las fuentes consultadas. Aquí pueden tener las fuentes consultadas, igual se encuentra en ¿cómo se llama? En el trabajo de investigación. Los agradecimientos a todos los presentes, como lo mencionaba al principio. Y bueno, aquí la sección de preguntas específicamente. Tengo las preguntas aquí a la mano, las preguntas presentadas, que fueron escritas posterior a la lectura del trabajo y pues serán respondidas de esta manera, mediante esta presentación. La primera pregunta menciona: ¿cuál es el objetivo principal del programa Prospera en el contexto educativo? Bueno, el objetivo como tal del programa Prospera, que se le conoce a uno de los programas baluartes de esta administración en este contexto, es pues precisamente, como vimos en los resultados, la incrementación de la matrícula, de la asistencia de los alumnos, que exista más bien este superávit necesario en las áreas rurales, por supuesto mediante el incentivo económico a las familias, es decir, que tengan la suficiencia económica para poder brindar la educación necesaria a sus hijos. Ahora, la siguiente pregunta menciona: ¿cuáles son algunas de las barreras persistentes para la educación de las zonas rurales en México? Es decir, que hayamos podido identificar en el estudio, quiero creer yo más bien. Pues las barreras persistentes en este caso fueron las de la infraestructura escolar, que por supuesto es insuficiente, la falta de recursos educativos y la capacitación del equipo docente, por supuesto, las herramientas necesarias también de traslado para el equipo docente. ¿Cómo afecta, menciona la siguiente pregunta, la falta de infraestructura escolar adecuada a una calidad educativa en zonas rurales? La falta de infraestructura escolar adecuada limita, por supuesto, el acceso, que las personas puedan acceder a un entorno de aprendizaje seguro y propicio, y esto por supuesto afecta el desempeño en general, tanto por parte del docente como por parte de los alumnos, que no es claramente una área óptima para el aprendizaje. Ahora, la siguiente pregunta menciona: ¿por qué es importante considerar las condiciones socioeconómicas de las familias en el diseño de políticas educativas de zonas rurales? Muy buena pregunta, en general es realmente muy buena pregunta, y yo considero que en este caso es muy importante, es evidentemente importante, porque las condiciones socioeconómicas como la pobreza,
del desafortunado trabajo infantil que se presenta mucho en estas áreas. Todo esto influye como tal directamente en la capacidad de los niños para asistir y rendir cuentas en las escuelas, porque muchos de ellos desafortunadamente tienen la necesidad de trabajar por sus familias, para ellos, incluso para sus propios estudios, porque no existe la solvencia necesaria para poder pagarlos, los materiales, los traslados, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que se evalúen esas zonas en donde más carencia existe, para que estos incentivos lleguen principalmente al público objetivo más necesitado por esta cuestión. La última pregunta sería: ¿qué papel juega la capacitación docente en la mejora de la educación rural según los hallazgos de nuestro estudio, de este estudio? Bueno, la capacitación docente como tal es importantísima, es fundamental, es crucial para mejorar la calidad de la enseñanza, ya que esta pues precisamente son las que prepara a los maestros para enfrentar precisamente desafíos específicos de las zonas en las que ellos se encuentran dando clases, se encuentran ilustrando, y que por supuesto es necesario para sus capacidades en general, por supuesto para que este conocimiento sea transmitido a los alumnos, pero que también tengan las herramientas necesarias para las áreas y las zonas en las que se encuentran, para que por supuesto exista un desarrollo óptimo de esta educación. Y bueno, con esta última pregunta agradezco una vez más, como en esta diapositiva, a todos los presentes, familiares, amigos, colaboradores, compañeros, docentes, maestros, jurado en general, quien pues me da el honor de reproducir esta grabación remota. Agradezco su atención, agradezco también las herramientas prestadas y todo el conocimiento adquirido para esta investigación, y de igual forma quedo completamente a su disposición para observaciones y comentarios. Muchas gracias a todos y tengan un muy bonito día.